Ok. Bienvenidos cada uno de ustedes que están aquí en la casa de Dios y bienvenidos también los que están en casa por nuestro canal de YouTube. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y que sea Dios obrando en cada una de sus vidas en esta mañana. Amén. Ok, vamos a seguir charlando, vamos a seguir aprendiendo sobre vivir nuestro Pentecostés. Amén. Entonces, vamos a aprender en esta mañana sobre el eje de nuestro Pentecostés. El Espíritu Santo es el eje del Pentecostés, por él es que hablamos de Pentecostés. Y vamos en esta mañana a irnos a 2 Corintios capítulo 3 versículo 17. Y allí nos dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué nos trae el Espíritu del Señor? Libertad. Y si hay libertad, es porque Dios está en cada uno de nosotros. Esa libertad que Dios nos da, esa libertad es para cuidarla, para protegerla, para que esa libertad pueda darnos a nosotros la bendición que cada uno de nosotros necesitamos. Por eso es que debemos cuidar esa libertad que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y para que esa libertad esté en nuestras vidas, debemos invitar al Espíritu Santo, al portador de esa libertad a nuestra vida. Por lo general y muy frecuentemente en nuestra vida cristiana estemos acostumbrados a centrarnos en la persona de Jesucristo, y cuando oramos nos dirigimos al Padre, y todo esto es correcto y está bien, pero también en cuanto al Espíritu Santo, en ocasiones no tenemos la plena conciencia de su dimensión personal. Debemos tener nosotros también una comunión y una amistad muy estrecha con el Espíritu Santo. A eso es a lo que Dios nos llama en esta mañana, a formar, a crear, a tener también con el Espíritu Santo una amistad férrea, fuerte y continua. Amén. La Biblia, en la Biblia se nos da la revelación con respecto al Espíritu Santo a través de símbolos que son sumamente dinámicos, que son creativos y que iluminan nuestra comprensión acerca de la persona del Espíritu Santo. Eso es lo que hacen los símbolos del Espíritu Santo. Nos dan ese conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Los símbolos del Espíritu Santo aparecen especialmente en las narrativas del pueblo de Dios en todo el mensaje bíblico. A través de toda la palabra de Dios se nos va enseñando, se nos va hablando del Espíritu Santo a través de esos símbolos, con el fin de hablarnos de la vida que está en nosotros y que nos envuelve. Jesucristo es vida y vida en abundancia, y por eso es que el Espíritu Santo habla a nuestras vidas de Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que el Espíritu Santo que enviaría a nosotros, Él daría testimonio de mí. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo, y eso es lo que el Espíritu Santo hace, darnos testimonio o hablarnos de la vida que está en nosotros. Por eso es que nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé esa experiencia con Jesucristo, que nos dé ese momento de poder recibir a Cristo en nuestros corazones. Y vamos a estar hablando de 8 símbolos del Espíritu Santo. ¿Amén? El primero de ellos es el viento. Esta es la referencia más común al Espíritu Santo, y su nombre Espíritu es el que lo insinúa. La ruach en hebreo, neuma en griego y espíritus en latín. Es el viento que como soplo de vida se movía sobre la faz de las aguas al comienzo de la creación. Cuando la tierra todavía estaba en caos, cuando todavía había confusión y oscuridad, allí estaba la obra creadora del Espíritu Santo, como lo vemos en Génesis 1:2, que nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía. ¿Dónde se mueve el Espíritu de Dios? Sobre la faz, donde había desorden, donde había oscuridad. Pero dice que el Espíritu de Dios, ese viento del Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Es ese aliento de vida que Jehová Dios sopló sobre el primer hombre, sobre el primer ser humano, sobre el primer hombre formado del polvo de la tierra, para hacer de él un ser viviente. Dios sopló sobre ese primer hombre y le dio vida. Y lo vemos en Génesis 2:7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué tuvo vida? Porque Dios sopló de su espíritu sobre este ser que él había formado de la tierra. También el soplo de Jesús, cuando él resucitó sobre sus discípulos en la mañana de Pascua, hace que ellos sean una nueva creación, hacen que sea una nueva criatura. Ese es el soplo de vida que dio Jesucristo a los que él había formado por 3 años y medio. Les dio el Espíritu Santo para que pudieran hacer la obra que él les había encomendado. Dice Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿A quién se los dijo? A sus discípulos, a los que él había formado para llevar la palabra. Es también el viento huracanado, que como sonido fuerte invade el recinto donde estaba reunida la primera comunidad en el día de Pentecostés, y que transforma a estos discípulos en ese momento todavía temerosos y cobardes en discípulos valientes, en discípulos que iban a anunciar la palabra de Dios. ¿Sí nos entendemos? Eso es lo que hace el Espíritu Santo, el soplo de vida, darnos esa fuerza, darnos esa valentía para llevar la palabra de Dios. Por eso es que cuando el Espíritu está con nosotros, en nosotros no hay temor, no hay miedo de ir y enfrentar el orar por las personas, el dar una charla, el poder decirle a las personas que Cristo vive por ellos, que vive en ellos, que dio su vida por ellos. No hay temor de nada de eso, porque si el Espíritu Santo está con nosotros, es el que nos da el valor para ir y hacer todas estas cosas. En resumen, significa el viento, el poder y la fuerza de Dios, su acción creadora y vivificadora en el mundo y en la historia. Eso es lo que es el viento del Espíritu. El segundo símbolo es el fuego. Corresponde a la fuerza, a la luz y la energía que provienen del Espíritu. Ese fuego de Dios, su calor que caldea y hace arder el corazón frío. Ahora, ¿cuál es el significado de esa palabra caldea? Dice que el significado de la palabra caldea dice hacer que algo que antes estaba frío aumente perceptiblemente su temperatura. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios con nosotros. Cuando nuestro corazón está frío, está helado por el pecado, por estar lejos de Dios, dice que ese fuego de Dios caldea y hace arder ese corazón frío. Le da calor, ese fuego purifica a la persona y lo saca de su pecado, lo saca de las cosas malas en las que está viviendo y lo hace arder de pasión por Dios. También dice que en el principio es el principio de comunión, que como el fuego reúne junto al hogar y expande el ser interior, en el ser interior el amor de Dios. El fuego, ustedes ven que muchas personas se reúnen alrededor del fuego. ¿Para qué? Para calentarse, para unirse. Y dice también que ese fuego del Espíritu Santo es el que nos reúne en el hogar, y que el amor de Dios es el que vamos a recibir en ese interior, en ese interior de nuestro hogar. Ese interior del amor de Dios va a estar ahí, porque el Espíritu Santo es el que nos calienta, es el que le da amor, fuego a ese hogar. Lo que el fuego es en el mundo natural, asimismo es el Espíritu Santo en el mundo sobrenatural. Pues el Espíritu Santo alumbra, hermosea, purifica y consume.
Eso hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos alumbra, nos deja ver la palabra de Dios, hermosea nuestros rostros. De pronto ustedes les han dicho, qué elegante estás hoy, qué hermoso te ves hoy. ¿Por qué? Porque saliste de 1, de 2 horas de estar orando, de estar hablando con el Espíritu Santo. Dice que Él hermosea nuestra vida, nuestro rostro, purifica, porque allí ese fuego purifica nuestra vida del pecado y consume. El Espíritu Santo consume. Y ese fuego del Espíritu indica la presencia de Dios. Es el fuego del Sinaí que acompaña la manifestación de Jehová Dios sobre Moisés. En Éxodo 19:18 nos dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. ¿Sobre qué descendió? Sobre el monte. ¿Y cómo descendió? En fuego. Y el humo subía. Y subía el humo como de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios en fuego y todo se estremecía. Indica también este fuego el bautismo de su presencia, como lo vemos en Lucas 3:16. Juan respondió y dijo, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, dijo Juan, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo viene a nosotros, a nuestras vidas, únicamente cuando nosotros se lo solicitamos a Jesús. Jesús es el único que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros debemos decirle al Señor Jesús: Señor, bautízame con tu Santo Espíritu. Y que el Espíritu Santo traiga ese fuego a nuestras vidas, que encienda esa pasión, ese fuego por la oración, por la lectura de la palabra, para nosotros poder comprender y entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Indica también este fuego la manifestación de los dones. En Hechos 2:3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y aquí vemos cómo también ese fuego significa los dones que hay para cada uno de nosotros, para nosotros ir y hacer la obra. Dice también que ese poder, ese fuego, ese poder purificador de Dios es como un fuego consumidor, ejecutando juicio y limpieza de toda falsa adoración, como nos lo deja ver en Primera de Reyes 18, versículo 38. Dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dice que ese fuego de Dios limpia, que trae juicio sobre toda falsa adoración. Por eso es que el Espíritu nos guía a nosotros, nos cuida, nos protege de caer en la falsa adoración, de caer en los ídolos. Eso es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros, nos ayuda, nos cuida de caer en error. ¿Pero cómo? Estando en esa comunión, en esa amistad con el Espíritu Santo. El tercer símbolo es el agua. Evidencia la vida, la fuerza, la fecundidad del Espíritu frente al poder destructor del mal. A través del símbolo del agua entendemos que Dios quiere ofrecer una vida nueva a cada uno de nuestros corazones de piedra. Transformar un mundo reseco y estéril en tierra viva. ¿Para qué? ¿Para qué Dios querrá transformar esa tierra estéril que éramos cada uno de nosotros? Para que nosotros podamos llevar fruto, y mucho fruto, es lo que dice el Señor Jesús, que nosotros podamos llevar fruto y fruto en abundancia. Y para eso es que Dios viene y trae esa agua viva a cada uno de nosotros. Es un agua que quita la sed espiritual de las personas que se acercan y que deciden venir a beber de la fuente de vida que es el Señor Jesucristo. Jesucristo es la fuente de vida. Por eso es que nosotros debemos ir y beber del agua, de la fuente.
Dice que es la vida del Espíritu que recibe en las aguas del bautismo en que entra en la iglesia. Allí la persona que llega a la iglesia y da su paso de obediencia del bautismo, dice que el Espíritu Santo le da esa agua de vida en su momento de bautismo, cuando él decide venir y dar su proclamación de fe. Dice que el que se bautiza, el Espíritu Santo le da vida, le da esa agua de vida. ¿Para qué? Para que siempre esté de la mano de Jesucristo y no fuera vuelven a tener sed. Pero dijo el Señor Jesucristo que el que bebe del agua que Él da, nunca más volverá a tener sed. ¿Amén? Ok. El agua es un elemento indispensable en la vida física y el Espíritu Santo es la persona indispensable en nuestra vida espiritual. Así como el Hijo y el Padre están a nuestro lado, el Espíritu Santo también es una persona indispensable en nuestra vida espiritual, porque Él es el que nos enseña, el que nos guía, el que nos protege. Es el agua de Jehová derramada sobre su pueblo, que le purifica de toda inmundicia y le crea un corazón nuevo, como lo vemos en Ezequiel capítulo 36, su versículo 25, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, Dios en Ezequiel dice que nos esparce esa agua sobre cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para limpiarnos, para quitar toda inmundicia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas: limpiarnos, purificarnos. Es el agua viva que brota para vida eterna. ¿Sí nos entendemos? Y es el don que Dios ofreció a la mujer samaritana y que ahora Él lo está ofreciendo a cada uno de nosotros. Pero ese ofrecer de Dios es al que quiere acercarse a Él, como lo decíamos ahorita. El Espíritu Santo viene y da agua de vida eterna. Y el Señor Jesús dice que el que venga a mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces esto es lo que hace que de nosotros broten ríos, como lo hemos aprendido en ocasiones pasadas. Esa agua de vida que hay en nosotros no es para almacenarla en nosotros, sino para poderle dar a las personas que están sedientas también. Nosotros recibimos para dar. Amén. En Juan 4, en su versículo 10 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Y esa vida eterna es para esa persona, pero también es para las personas a las cuales nosotros les podamos predicar el evangelio, llevar la palabra de salvación. Por eso es lo que estábamos hablando, que no es almacenar lo que Dios me da a mí, sino que nosotros podamos dar, llevar vida, llevar agua de vida a las personas. Amén. El cuarto símbolo es la unción del aceite. Tiene que ver con la fuerza del Espíritu que consagra para la misión. Una misión que tiene que ver con la práctica del derecho y la justicia con los pobres y oprimidos. Y en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, este es el verso clave para ver el significado del aceite. En forma general, el aceite tiene que ver con unción. El rey David
fue ungido como rey de Israel. Y generalmente en esa época, en ese tiempo, el aceite se llevaba en un cuerno, ¿sí? Y se aplicaba sobre la cabeza de la persona que iba a ser ungida. Y ese aceite bajaba por todo el cuerpo y todo el cuerpo de la persona era ungido. Dice 1 Samuel 16:13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. De allí en adelante, David tuvo que pasar muchas cosas, pero siempre Dios estaba con él, guiándolo, protegiéndolo de todas las ocasiones en que el rey Saúl quería matarlo, ¿cierto? Pero Dios estaba con él porque dice que cuando fue ungido, recibió protección, recibió poder del Espíritu Santo. En Lucas 4:18 el Señor Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esto que declara el Señor Jesucristo es lo que también recibimos nosotros para hacer la obra. El Espíritu Santo es el mismo ayer y hoy, y lo que le dio el Señor Jesús también lo pone en nuestras vidas para nosotros hacer la obra de Dios. También en nosotros está el poder para llevar las buenas nuevas. También vamos a sanar, a aconsejar a los quebrantados de corazón. También vamos a ir y orar por liberación en las personas. Dice que da vista a los ciegos. Nosotros también tenemos el poder para ir y orar por sanidad para las personas. Si nos entendemos, eso es lo que tú recibes cuando el Espíritu Santo viene a la vida de cada uno de nosotros. Esta unción del Espíritu Santo es la que mueve a Jesús a realizar la misión, la que transforma un mundo destrozado por el egoísmo en un mundo fraterno, libre de rechazo y libre de opresión. Los cristianos hemos recibido la unción del Espíritu Santo que nos instruye interiormente, como lo vemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 en adelante. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y mira el 26, dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él, permaneced en el Espíritu Santo, permaneced cogidos de la mano del Señor Jesucristo. Dios nos enseña las cosas, el Espíritu nos revela la verdad, pero es para que nosotros apreciemos, valoremos, atesoremos la verdad, la revelación que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida y podamos vivir una vida victoriosa, cogidos de la mano de Dios. El que se aparta y va al mundo encuentra solo aflicción y tristeza. Pero el que está cogido de la mano de Dios, como lo hace el Espíritu Santo, que ustedes acá todos, yo soy bendecido más que otros, que los que están afuera, porque afuera no, el Espíritu no les ha revelado nada. Pero nosotros tenemos la bendición de ya tener a Cristo en el corazón, y eso lo tenemos que valorar, atesorar, cuidar, para que nuestra salvación esté cada día a flor de piel, y si Dios nos llama a su presencia, estemos firmes como Él nos manda a hacer. Dice que para que permanezcamos en Él. El quinto aspecto es la paloma. La paloma
que desciende sobre el Señor Jesucristo en su bautismo es el mismo Espíritu Santo. Juan capítulo 1, su verso 32 dice, también dio testimonio diciendo, ¿quién dio testimonio? Juan. ¿Pero cuál Juan? ¿El apóstol? Juan el Bautista, no el apóstol, sino Juan el Bautista. Dice que dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por eso decíamos antes que el único que bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Aquí es donde nos lo confirma, ¿ya? Que lo que hablamos siempre tiene que ser respaldado por la palabra. Por eso es que hoy estamos leyendo mucha palabra, porque para poder aprender lo que estamos aprendiendo hoy sobre los símbolos, tenemos que leer mucha palabra. Entonces, aquí está. Entonces, el simbolismo de la paloma nos deja ver los rasgos que hay en el Espíritu Santo. Como es la paloma, por eso se tipifica con el Espíritu Santo, porque en él hay blancura. Blancura es pureza, es santidad. También hay ternura. El Espíritu Santo es alguien tierno, una persona tierna que ama, por eso nos cuida, por eso está con nosotros cada día. Y en él hay sencillez. Y por eso es que nosotros no debe haber acepción de personas, no debemos de mirar a nadie por encima del hombro. En nosotros debe haber sencillez, porque si el Espíritu Santo está en nosotros debe reflejarse el Espíritu Santo hacia las personas. Dice que hay paz. Y lo que decíamos era que si el Espíritu Santo está en nosotros debe haber esa paz. Y esa paz es una característica del pueblo de Dios. ¿Sí nos entendemos? La paz es una característica del pueblo de Dios. Por eso es que nosotros debemos cuidarnos de siempre estar en paz, no permitir que hayan discordias con las personas que están a nuestro alrededor. Siempre que estemos nosotros en discordia con alguien, siempre debemos buscar solucionar esto, porque acuérdense lo que nos dice la palabra, que así como nosotros, que Dios nos perdona a nosotros, como también nosotros perdonamos nuestras ofensas. Y esa es la paz que trae el Espíritu Santo, el poder estar en armonía, en perdón con cada una de las personas que nos rodea. El sexto símbolo es la nube. Se expresa al Espíritu Santo, quien vela y revela la presencia de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice que vela y revela la presencia de Dios. Ese que dice vela es que está siempre al lado del Espíritu Santo, que lo cuida. Así como el Espíritu Santo y Dios vela por nosotros al cuidarnos, al protegernos, al estar pendiente de cada uno de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, de nuestras necesidades. El Espíritu Santo vela por nosotros, por nuestro bienestar. Y también dice que Él está siempre velando, que Él siempre está al lado del Padre y del Hijo. ¿Para qué? Para revelar su presencia a nuestras vidas. ¿Sí nos entendemos? Ok. Esa nube tiene 3 referencias en la palabra de Dios. Dice que la nube del Espíritu que guía al pueblo en el desierto, como lo vemos en Éxodo 40, en su versículo 34 en adelante, dice que la nube cubría todo el tabernáculo y que la nube siempre permanecía de día. Cuando ella se levantaba era porque el pueblo podía seguir andando, cuando no, era que el pueblo tenía que quedarse ahí hasta que Dios dispusiera. Entonces la nube es la que guía al pueblo de Dios y lo guía en su camino, así como nos guía a nosotros, guiándonos en la palabra. Dios nos puede guiar, pero nosotros debemos buscar su guianza. ¿En dónde? En la palabra, leyéndola todos los días, cumpliendo con nuestro reto bíblico. Amén. Dice que la nube del Espíritu que envolvió el monte Sinaí en Éxodo 24:15. Allí Dios manda subir a Moisés. Aquí en Éxodo 24, versículo 15, Dios manda subir a Moisés al monte. Y dice que
entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al día séptimo llamó Dios a Moisés. Entonces, esa es la nube, es la presencia, es el sentir a Dios en nuestras vidas. Podemos entrar en esa nube del Espíritu. ¿Sí entendemos eso? Quiero que lo que Dios nos quiere hacer entender hoy es que nosotros podemos entrar en esa nube, entrar en la presencia de Dios para que Él nos instruya, para que Él nos sane, para que Él nos dé nueva vida. Y la tercera referencia de la nube es la nube que aparece en la transfiguración. Esto lo vemos en Marcos capítulo 9, versículo 7, donde nos dice que entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Quiénes estaban allí en la transfiguración? ¿Quién subió con Jesús a la transfiguración? Pedro, Juan y Santiago. ¿Listo? Ellos fueron los 3 que estuvieron ahí con Jesús, y ellos vieron cómo la nube los rodeó y vieron cómo Jesús se transfiguró y su rostro resplandecía como el sol. Entonces esas son las 3 revelaciones de la nube. Entonces la nube nos da protección, nos da el poder introducirnos en ella, pero eso solo podemos hacerlo a través de la oración, para que Dios nos llene de su presencia, de su sabiduría, y nos dé el poder para ir y llevar su palabra. El séptimo símbolo es el perfume. Significa al Espíritu Santo. Significa al Espíritu en cuanto signo de presencia sutil, que todo lo llena y se esparce por todas partes. Eso es lo que hace un perfume, ¿cierto? Es algo sutil, delicado, y el perfume llena todo el lugar, toda la habitación. Y recordando o trayendo a memoria un lenguaje de amor, de belleza y de elevación espiritual. El perfume en el Antiguo Testamento significa un recuerdo agradable, una presencia amorosa y un signo de adoración a través del olor del incienso. Y en el Nuevo Testamento se relaciona con el olor de una acción buena que perfuma toda la casa, como la unción de Betania. Y con el buen olor de Cristo que hemos de difundir los cristianos a través de nuestro testimonio. ¿Sí me escucharon? Repitámoslo. Dice: y con el buen olor de Cristo que hemos de difundir los cristianos a través de nuestro testimonio de vida. Cuando nosotros nos acercamos a alguien, el olor que ellos deben de percibir de nosotros es un olor de paz, un olor de bondad, de amor, un olor de misericordia, que es lo que da Dios, un olor de fe, porque muchas personas están en problemas y vienen las personas a hablarle que no se puede. No, esa enfermedad ya no. No, nosotros como cristianos debemos expelir el olor del Espíritu Santo. Que nosotros nos acerquemos y ellos encuentren eso en nosotros. No que cuando nosotros nos acerquemos hayan en nosotros un olor a pecado, un olor de mentiras, un olor de traición, un olor de adulterio. No, eso no es lo que Dios quiere que las personas huelan en nosotros. El olor que Dios quiere que las personas perciban en nosotros es un olor del Espíritu Santo, un olor de amor. En 2 Corintios capítulo 2 dice, versículo 14, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Cuando nosotros nos acercamos a las personas, deben ellos percibir un olor de conocimiento,
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos también llevar la palabra de Dios a las personas a las cuales nos acercamos. No solo acercarnos para averiguarles la vida, para hablar del fútbol, hablar de lo que pasó en Estados Unidos. No, ellos deben de recibir también ese conocimiento de la palabra de Dios a través de nosotros, porque para eso fue que vino el Espíritu Santo y nos ungió. Amén. Y el último es el sello del Espíritu Santo. El sello se ha usado desde la antigüedad para indicar seguridad, pertenencia, propiedad y distinción. Nosotros debemos tener seguridad de que somos hijos de Dios y que somos salvos. Esa seguridad la da el Espíritu Santo. Permanencia, nosotros debemos de tener esa permanencia en el Espíritu Santo día a día. La oración nuestra debe permanecer a diario, no cada 8 días, cada 3 días, no. Nuestro andar con Dios y el Espíritu Santo nos ayuda a eso, es a permanecer a diario en su presencia. Propiedad, de Dios somos doblemente suyos. ¿Sí sabían que nosotros somos doblemente de Dios? Porque Él nos creó, ya somos de Él porque Él nos hizo, nos formó. Pero también con nuestro pecado nos apartamos. ¿Y qué tuvo que hacer Él? Comprarnos, y comprarnos a precio de sangre, la sangre de su Hijo. Somos doblemente pertenecientes a Dios y somos distinguidos. Nos distinguimos de los demás porque somos personas que tenemos un Dios vivo dentro de nosotros, que nos dio vida eterna, que nos dio sanidad, que nos dio prosperidad y que restauró la autoridad que Dios había dado a Adán y a Eva. Dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Nosotros ya fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día en que Jesucristo venga. Efesios 1:13 nos dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa promesa es la promesa de la vida eterna. La promesa de una vida llena de bendición, que para eso Dios dio su vida en la cruz del Calvario. La promesa de la vida eterna y la salvación en Cristo Jesús. Ahora, todo este conocimiento que Dios nos está dando hoy nos debe llevar a que cada uno de nosotros tengamos de aquí en adelante una amistad fuerte, una amistad sincera, una comunión con el Espíritu Santo que nadie nos la pueda romper. Así como estamos en la presencia del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo debe tener de nosotros una amistad férrea, porque entendamos que el Espíritu Santo fue el que el Señor Jesucristo dejó para que se encargara de nosotros. ¿Sí lo entendemos? Él es el que cuida de nosotros, el que nos da el poder para hacer la obra, el que guía nuestra familia, nuestros hijos. Pero debemos estar en una comunión fuerte. A eso es a lo que Dios nos llamó con este mensaje, a crear, a formar. Si no la teníamos, a tener una amistad fuerte con el Espíritu Santo, sabiendo que Él es el que nos da sabiduría, denuedo, revelación de su palabra, poder y gracia para llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Eso nos lo encargó el Señor Jesucristo, la gran comisión, y el Espíritu Santo es el que nos da el poder para poder hacer o cumplir la comisión que Cristo nos dejó. Concluimos diciendo que todos estos símbolos se mueven hacia la vida y misión del Señor Jesús. Todo esto se va en que el Espíritu Santo solo habla de Jesús. El Espíritu Santo no tiene otro contenido sino el de Jesús. ¿Sí se han dado cuenta? El Espíritu Santo siempre nos guía a la persona de Jesús. Él no tiene otro contenido. Por eso, para conocer y discernir si algo es del Espíritu, hay que ver si conduce al Señor Jesús o no. Cuando alguien nos dice algo, nos propone algo, debemos decirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. Si eso nos lleva hacia Jesús, es porque es de Dios y es para nosotros. Si eso nos va a alejar de Dios, no, por ahí no es, porque nos va a alejar. Mi amado hermano, el Espíritu Santo nos está esperando para llenarnos de su unción y bendecir cada área de su vida. ¿Qué nos manda Él?
que rindamos nuestra vida delante de Él, que nos esforcemos día a día por mantener nuestra vida en santidad, para no contristar ni sacar de nuestra vida al Espíritu Santo, que está aquí a nuestro lado, dispuestos a llevarnos de triunfo en triunfo de nuestra mano derecha. Amén. Busquémosle todos los días. Entreguemos cada dificultad, entreguemos cada plan, cada meta, entreguemos nuestro hogar, nuestro trabajo en sus manos y Él te sacará en victoria. Amén. Pongámonos.